Muy bien, seguimos con este tema muy delicado, que está impenetrado de hegemonía cultural, no cabe duda, en nuestro país. Son temas que venimos tratando hace tiempo ya en este programa. Estamos en una batalla cultural, somos conscientes de todo ello, y esto hace mucho a ese tema. Está muy, muy impenetrado de esta batalla cultural. Hay una ideología por dentro de todo esto y hay lobbies por dentro de todo esto. Hay grupos de poder que presionan para que estas cosas pasen. Y hablando de pasar, de las cosas que pasan, del verbo pasar, la pregunta es, ¿qué pasó en el caso de la supuesta violación grupal en el barrio del Cordón? Causa que tomó estado público. Y tomó estado público por un motivo muy puntual. Uno de los jóvenes imputados llamó al periodista Ignacio Álvarez y le acercó pruebas. Le acercó pruebas para demostrar, esa era la intención de este joven, para demostrar que dicha violación no existió y que todo es un montaje, que es una especie de dramatización que pretende convencer a fiscales y a jueces que una mujer de 30 años fue violada grupalmente. Pero hasta se intuye, se ve o se deja ver que hay cierta complicidad también de parte de ciertas fiscales y ciertos jueces cuando estas cosas ocurren. Y este tema tomó luz pública. La población uruguaya está asistiendo a un espectáculo esperpéntico en materia judicial. De dichos videos no se desprende ningún clima o contexto de violencia. Son unos cuantos minutos de videos que filmó uno de los jóvenes, el menor de edad, hasta incluso como para extorsionar a esta mujer porque según él manifestó, ella dijo que les iba a hacer una denuncia. Bueno, estos jóvenes viendo todo eso, filman, graban y lo exponen en redes. Evidentemente, este periodista, por otra parte, difundió en su programa este material. La prueba pericial, por otra parte, en cuanto a lo que es medicina forense, da un informe en el cual se dice que no se encuentran rasgos ni señales de violencia en los genitales de dicha mujer. Es decir, los médicos forenses dijeron que no encontraron rasgos de violencia en su cuerpo, en los genitales. Si los estudios médicos hubieran dado pruebas contundentes, todos estos líos que está teniendo hoy por hoy el país en este tema no estarían ante la opinión pública. Eso es claro. Si hubieran ocurrido pruebas contundentes, rasgos que hubieran demostrado que habían signos de violación o de violencia física en sus zonas genitales, en zonas cercanas a genitales, esto no estaría en esta situación. El propio fiscal, Raúl Iglesias, llegó a manifestar ante la prensa que cabía la posibilidad que se invirtiera la causa. Dejó libres a estos muchachos, manifestó que no encontraba prueba relevante como para que estén en este extremo de prisión como medida cautelar, e incluso agregó más, agregó que se podía invertir la causa, que dicha mujer pudiera ser pasible de la imputación de un delito que es simulación de delito. Artículo 179 de nuestro Código Penal, calumnia y simulación de delito. Así se llama esta figura penal. El que a sabiendas denuncia a la autoridad policial o judicial o a un funcionario público, el cual tenga la obligación de dirigirse a tales autoridades, un delito que no se ha cometido o que simule los indicios de un delito en forma que proceda a la iniciación de un procedimiento penal para su averiguación, será castigado con 3 a 24 meses de prisión. Yo entiendo que el fiscal Iglesias esto lo insinuó, consideró que era pasible esta mujer de llegar a ese extremo, como que lo evaluó, pero los hechos demostraron que él se quedó ahí. Él quiso minimizarse de esta situación, no quiso llevarla a este extremo tampoco. No absolvió tampoco a estos muchachos, simplemente les quitó esa medida cautelar y quedaron en una especie de prisión domiciliaria.
les quitó la medida cautelar de la prisión, nada más que eso. E insinuó este otro extremo, de que esta mujer pudiera ser sometida a un juicio por este delito de calumnia y simulación de delito. Yo supongo que no lo llevó a ese extremo para evitar consecuencias graves de pronto respecto a este propio caso, y sin embargo se dieron igual las consecuencias. Se dieron igual. Se llegó al extremo de iniciarle un sumario administrativo con separación del cargo de parte del fiscal general de la Nación, Juan Gómez, de quien se dice recibió constantemente, frecuentemente, grupos de activistas de género, colectivos de género que llegaban frecuentemente a su despacho para hablar con él. Sin embargo, de parte de los abogados de estos muchachos, nunca se vio a nadie, no hablaron con él. Es evidente que en los hechos el principio de igualdad ante la ley, el debido proceso, el proceso de garantías, el juez natural de garantías, no están presentes. No están presentes. Desde lo técnico jurídico y desde el debido proceso, nuestro país está en falta. Sí, nuestro país está muy en falta. ¿Qué dice el presidente de la República ante todo esto? Dice lo siguiente: dejemos que este tema se resuelva técnicamente y no mediaticemos más este asunto, que eso le hace muy mal al país y a estas causas, y esto es lo que recomienda el presidente: que todo quede en silencio, que se tape, que siga por la vía técnica de una supuesta justicia imparcial, impoluta, una justicia suprapartes que nos da garantías de un debido proceso, simulacro, del cual es cómplice el presidente de la República. Considero que no es de recibo lo que dice el presidente, no es de recibo, tomando en cuenta todo lo que venimos analizando. Considero que no es de recibo tomando en cuenta el derecho soberano que tenemos los uruguayos de informarnos. Considero que no es de recibo tomando en cuenta el derecho que tenemos todos por igual, los ciudadanos de este país, a recibir información al respecto. Y por supuesto, respecto a lo que está pasando con nuestras garantías en un juicio. No corresponde recomendar el silencio porque nuestra justicia democrática está en una situación muy grave de salud. Muy grave de salud. Estamos de este modo queriendo tapar un grave problema de inconstitucionalidad, un problema introducido legislativamente en nuestro país, y a partir de la reforma de nuestro Código de Proceso Penal, en verdad se modificó la naturaleza paradigmática de los juicios que dan garantía de un debido proceso en presencia de un juez imparcial que preste esas garantías de todos nuestros derechos. Que quizá era muy largo, que tenía problemas, sí, tenía. Que quizá en la formalización o ya en la apertura de un juicio, las medidas cautelares de una prisión también se eternizaban porque los juicios se hacían largos, es verdad. Pero con la tecnología que hay hoy, con la tecnología informática, con la tecnología digital, con la capacidad racional que tenemos los seres humanos, y a sabiendas de que ese sistema judicial, digamos que en lo táctico, en lo procedimental no funcionaba bien, no era de sentido común modernizarlo sin quitar un ápice de las garantías del debido proceso. No era el camino, no era el camino modernizar los juicios, hacerlos breves, ágiles, pero sin perder las garantías del debido proceso. Esto es todo lo contrario. Esto es extirpar todo lo que mandata la Constitución de la República. Consecuencias entonces de todo esto, y bueno, el tema ya tomó luz pública hace mucho tiempo. Bajar los decibeles, como recomienda el presidente, no parece ser la estrategia, digamos, adecuada, sino que la estrategia en este punto debe ser la contraria de la que el presidente recomienda, porque da toda la sensación que se está vulnerando groseramente la independencia técnica de un fiscal, como en este caso el fiscal Raúl Iglesias,
que tomó un caso de extrema sensibilidad y delicadeza como una supuesta violación grupal en el cordón. No se aplican estas medidas de separación del cargo a cualquier fiscal, por ejemplo, o a varios fiscales, en el rango de una práctica corriente e incluso con visos de ser mecanismos protocolares, administrativos, sino que asume el impacto público de una investigación especial ordenada por el máximo jerarca de fiscalía ante los archivos de 299 denuncias de parte de un fiscal que libera a dos jóvenes de una prisión preventiva, contradiciendo la disposición fiscal y judicial anterior. Por las razones de una investigación sumarial ordenada por el fiscal general de corte, es que toma exposición pública este asunto y toma exposición pública ante el derecho que la ciudadanía tiene de saber qué pasa con nuestras fiscalías, cómo se mueven, cómo proceden las fiscalías dentro de la Fiscalía General de la Nación y cuál es la independencia técnica de los fiscales entonces. La exposición pública es a partir de la difusión de este caso, de la difusión de los videos y los audios, de los dictámenes periciales que difundió el programa La Pecera en emisora FM Azul. Toma más notoriedad pública cuando la fiscal Mariana Alfaro ordena el allanamiento de la radio y también de la propiedad del periodista líder de ese equipo de periodistas, me refiero al señor Ignacio Álvarez. Este tema tomó notoriedad pública cuando la fiscal Lovesio aduce que está muy cansada y es subrogada por el fiscal Raúl Iglesias, hoy separado del cargo. Este caso tomó más notoriedad pública cuando el fiscal Iglesias explicó por qué liberó a estos jóvenes de la medida cautelar de prisión preventiva. El fiscal Iglesias, exprofeso, salió a los medios a explicar por qué asumió esta actitud. E incluso, te repito, insinuó que podría invertirse la causa al probarse que pudo haber ocurrido una simulación de delito de parte de esta señora de 30 años. Y eso es posible y es pasible de ser imputada por un delito como ese, simulación de delito, calumnia y simulación de delito. El ex fiscal y actual diputado por el Partido Colorado, el doctor Gustavo Subía, plantea que urge crear un triunvirato y cambiar por lo menos ya al fiscal de corte, que es un fiscal interino. La doctora Graciela Bianchi plantea que el Poder Ejecutivo está en un gran debe con este tema, que la investigación al fiscal Raúl Iglesias es directamente un atropello a la independencia técnica de los fiscales, que los archivos de esas 299 denuncias ya existían en esa sede, ya estaban archivados, y que el fiscal Iglesias lo que hace es revisar nuevamente esos archivos y vuelve a archivarlas. ¿Se dan cuenta? Quedan aquí muchas preguntas sin contestar, muchísimas preguntas sin contestar, pero parece que están apurados por tapar todo y muy rápidamente, inclusive el presidente de la República. Porque se dice por ahí, no es noticia confirmada, que no hay voluntad de parte de Presidencia y del Partido Nacional de quitar de este cargo al fiscal Juan Gómez hasta el año 2025. Y entonces parecería que no hay voluntad de aplicar ninguna reforma que subsane de alguna manera a este Código del Proceso Penal, creador de este Frankenstein, de esta monstruosidad respecto a las garantías del debido proceso. Quedan muchas preguntas. ¿Por qué no se asumió la misma actitud ante los fiscales Silvia Lovesio y Mariana Alfaro, que determinaron prisión preventiva para 3 jóvenes primarios, uno de ellos menor de edad, cuando no había prueba suficiente, no había prueba relevante que dijera, que diera a entender que efectivamente ocurrió una violación grupal? ¿Qué pasa con la Fiscalía de Adolescentes, que investiga la responsabilidad penal del menor involucrado en el hecho porque violó una disposición legal que indica que no se pueden ventilar las intimidades personales, es decir, actividades sexuales íntimas, especialmente
cuando alguien está sometido a un juicio de esta naturaleza. No así es aplicable a un periodista como lo quiso hacer la fiscal Alfaro, errándole feamente, porque estaba vulnerando la libertad de prensa y el derecho que tenemos todos los ciudadanos a ser informados. Estaba violentando el derecho a la libre información. Ahí había una tarea periodística, profesional, que había accedido a ese material y corresponde entender que ese material era el componente de una investigación periodística. Estos archivos son la confirmación de los archivos preexistentes en dicha fiscalía y seguro que en todas las fiscalías del país hay un montón, una montaña de archivos, de denuncias archivadas que no toman luz pública y que no se investigan. Pero en este caso, a partir de lo que manifestó el fiscal Raúl Iglesias, a partir de esa afiliación que él tiene conceptual de un debido proceso, de liberar de esa prisión cautelar a estos jóvenes, de manifestar incluso que archivaba esas causas porque carecían de méritos probatorios. Curiosamente, quien se entrevistaba muy frecuentemente con colectivos de género, el fiscal Juan Gómez, inicia una investigación administrativa que hace pública, que él sabe que se va a hacer pública, porque es el fiscal general de corte que inicia una investigación administrativa separando del cargo a este fiscal, inclusive con la sanción de medio salario. Queda evidente que esto no es un hecho aislado, que esto no es una anécdota, sino que es el fiel reflejo de un sistema de administración de justicia que vulnera abiertamente los principios constitucionales del debido proceso y de un juez natural de garantías. En tanto esto siga así, nuestro Estado de Derecho, nuestra democracia republicana, es un perverso simulacro de tal cosa. Seguimos, venimos con el periodista e investigador Álvaro Alfonso sobre un tema también de enorme trascendencia. Extupas que cobraron en Argentina y en Uruguay, cobraron indemnizaciones millonarias. Quédate ahí.